Y quisiera empezar consultándole con respecto a las declaraciones que ha dado el embajador de México. ¿Usted considera que esto interfiere de alguna u otra manera, no solamente con la investigación que se venía llevando contra el expresidente Pedro Castillo y su familia, sino también contra las decisiones de la justicia peruana? Sin duda, el comportamiento de México en general, no solo del embajador, de su presidente, también está entorpeciendo las investigaciones que se están haciendo por la acusación de organización criminal, además de ahora la de rebelión y conspiración. Y por eso la Cancillería ha reaccionado y ha declarado persona no grata al embajador de México y le ha dado 72 horas para salir del país. ¿Usted considera en todo caso que esto ha sido de repente un error, que no debieron hacerlo, ha sido inoportuno? ¿Cómo lo calificaría? Yo creo que no es un error, porque yo creo que el comportamiento de México está claramente orientado por la ideología política de su presidente. Entonces yo creo que todo esto ha estado fríamente calculado, ¿no? Y sin duda están logrando el objetivo de impunidad, que es lo que finalmente querían, ¿no? ¿Usted cree que en un futuro no tan lejano, de repente otros líderes políticos peruanos que están envueltos en investigaciones y problemas judiciales podrían también intentar acogerse a este asilo político? ¿Esto podría marcar un precedente? Lo que pasa, Víctor, es que la figura del asilo político es un derecho que tienen los estados y que pueden otorgar a cualquier persona en cualquier momento. Pero la condición es que esa persona se encuentre en la condición de perseguido político o perseguida política. Y en este caso, ese es el problema. La señora esposa del expresidente no está siendo perseguida política. Entonces, lo que está haciendo México es otorgar de manera irregular el asilo. ¿En qué se ampara México? En que son ellos los que califican si hay o no persecución política. Entonces, a tu pregunta, ¿puede ocurrir en el futuro? Sin duda. Puede ocurrir bien en casos en los que en efecto haya persecución política, o puede ocurrir mal, como ahora, en casos en los que no hay persecución política, pero tienes en México un amigo y entonces te abre la puerta. Ahora, la decisión del embajador mexicano, por supuesto, ha generado una reacción en Cancillería y ha terminado siendo expulsado, ¿no? Tiene 72 horas para abandonar el país. ¿Cuáles son las consecuencias de este enfrentamiento, por así decirlo, entre ambos estados? ¿Esto solamente queda aquí o hay posteriores consecuencias? Mira, lo primero que hay que tomar en cuenta es que la conducta la ejecuta el embajador, pero la decisión normalmente no la toma el embajador, la toma el presidente de México. O sea, acá el principal responsable es López Obrador. Lo segundo, si el embajador se retira de la embajada, lo que va a ocurrir es que seguramente algún ministro de la embajada, es decir, o algún diplomático con rango de ministro, se va a quedar como encargado de negocios, lo que significa que las relaciones entre México y Perú pueden verse reducidas al nivel de encargado de negocios. Finalmente, esto en realidad no debiera afectar en mayor medida las relaciones entre México y Perú. Pero vamos a ver qué pasa después, ¿no? Porque si esto sigue escalando, Dios no quiera, se podría llegar a un supuesto de ruptura de relaciones diplomáticas. Y digo Dios no quiera porque las relaciones entre México y Perú no se pueden reducir a los intereses de un señor presidente de México ideologizado que cree que puede hacer lo que le da la gana en el mundo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos con México vínculos comerciales importantes, vínculos culturales, vínculos sociales, es decir, no podemos poner en riesgo todo eso por culpa de un señor que hace, como te digo, lo que quiere al margen del derecho internacional. Y ahora que se ha tomado esta decisión, ¿cómo cree usted que debería o podría, en todo caso, actuar la justicia peruana? Me refiero a la fiscalía. ¿De repente usted cree que podría intervenir y hacer algo de repente para detener este asilo o ya no hay nada que hacer? Lamentablemente, Víctor, en este contexto ya no hay nada que hacer. Es decir, una vez que un país otorga el asilo, en este caso asilo diplomático, porque todavía están en el Perú, solicita el salvoconducto, como en efecto lo ha hecho,
la Cancillería no tiene otra alternativa dentro del marco del derecho internacional de otorgar ese salvoconducto, lo que le va a permitir trasladar a estas personas del lugar donde está la embajada al aeropuerto para que tomen un avión y se vayan a México. Entonces, precisamente de eso se trata el salvoconducto, ¿no? Este pase que impide que la policía, la fiscalía o un juez detenga a la persona, ¿no? Entonces, lamentablemente, ahorita no se puede hacer nada. Y finalmente... ¿Qué pueda pasar? Perdón, sí. Sí, no, le escucho. No, lo que iba a decir es que lo que pueda pasar después va a depender mucho de lo que pase en México. Es decir, yo estoy seguro que si el Perú hace un pedido de extradición en el proceso judicial y cambia el presidente de México, seguramente otorgarán la extradición, ¿no? Tendrían que simplemente revocar la medida de asilo. Es algo así como lo que pasó en la embajada de Ecuador con Assange, ¿no? En Inglaterra. Claro. Que llegó un punto en el que Ecuador dijo, ¿sabes qué? Ya no más asilo, aquí está, entren y captúrenlo. Y la policía británica entró y lo capturó. Y finalmente, doctor, después de haber escuchado las declaraciones de este embajador de México, lo que observamos también es que hay distintos países que en algún momento se han pronunciado en la misma línea. Tenemos, por ejemplo, a Gustavo Petro en Colombia, tenemos al gobierno argentino también, que en algún momento cuestionó la salida de Pedro Castillo, o mejor dicho, que termine siendo capturado. ¿Usted cree que todas estas declaraciones y pronunciamientos siguen una línea ideológica, o de repente es que efectivamente pues hay gobiernos que observan desde una distinta perspectiva lo que sucede en el país y coinciden en que hay algunas irregularidades por las cuales ellos podrían tomar medidas? Estoy convencido al 100% de que esto es un tema ideológico. Es decir, con escuchar el mensaje, ni siquiera había que verlo, con escuchar el mensaje de Castillo, nos estamos dando cuenta de que había un intento de golpe de Estado. Eso para cualquiera que tenga dos dedos de frente. Entonces, a mí me queda clarísimo, 100% de seguridad, de que acá hay una cuestión ideológica detrás. Y sinceramente este acto de intervención de Argentina, México, además Colombia y Bolivia es vergonzoso. Es vergonzoso, es una falta de respeto al Perú, ¿no? Y curiosamente Chile, que no se sumó en su momento, ahora pareciera estar cambiando de posición con las últimas declaraciones de su canciller, ¿no? Bien, ha sido el abogado especialista en Derecho Internacional, Gatás Abu Gatás. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Víctor. Hasta luego. Vamos a una pequeña